Este es el podcast para profes de idiomas con ambición. Bienvenidos a nuestra casa. La opinión controversial del día de hoy es: las formaciones para profes L no siempre forman para dar clases. Hoy tenemos a nuestra amiga Aldara, bienvenida, gracias por Hola. estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar precisamente sobre las formaciones de L que no forman absolutamente nada. A ver, ¿esto es cierto, falso? Yo creo que yo tengo opiniones encontradas, la verdad, pero me encantaría saber tu opinión, Aldara, ¿qué piensas de esto? Bueno, primero que muchas gracias por crear este espacio para hablar. Creo que es muy interesante porque yo, como profe de L, que llevo ya desde hace unos 5 años, 6 años más o menos, yo empecé y no conocía a nadie. O sea, empecé en la época del COVID, entonces no tuve conexión con nadie de este campo. Y bueno, todo lo que fui ¿Empezaste aprendiendo en fue línea o dónde empezaste a trabajar? En línea, ok. literalmente en línea empecé. Entonces, Ujú. una vez estaba así viendo Instagram, en plan Reels y tal, y me encontré con uno de vuestro podcast, creo recordar, Ajá. y lo empecé a escuchar y dije: "Joder, tal, no sé qué", ¿no? Entonces ya empecé a mirar más cosas y creo que de hecho, a día de hoy, creo que todavía no hay muchas cuentas o plataformas creadas para profes de L. O sea, sí que hay como profe de L para enseñar, español a alumnos, eso hay muchísimo, es un mercado supersaturado, pero para formación de profes de L hay poco y es muy difícil de encontrar, la verdad. Entonces, por eso me pareció muy interesante y por eso, pues, me contacté en este caso con Angélica, que fue el reel que vi, era el suyo. Así que Sí, bueno, es que gracias por además estoy feliz porque eres como mi primer contacto que hago meramente por redes sociales, ¿sabes? Entonces ¡Yay! digo, no, que fue por Instagram, fue un contacto Ujú, totalmente de Bueno, Instagram. y ahí sí. tienen también otra muestra de que no necesitas tener 3 millones de seguidores para tener contactos uno a uno que sumen y Claro, que puedas realmente crear proyectos en conjuntos y hacer cosas interesantes. exacto, sí, 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 de así hecho, en es, estos casos es mucho mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Tal exacto, cual. Aquí sí. se nota mucho eso. Me pasó cuando si quieres un poco la historia, cómo lo viví yo, porque creo que muchos profes de él, en este caso, tenemos una historia muy similar en cuanto a nuestro recorrido o por qué hemos empezado a ser profes de él y un poco cómo han sido las cosas. El caso es que yo hice en la universidad fisioterapia, hice los 4 años, me gradué, empecé a trabajar y creo que hacia los 6 meses o así lo dejé y dije que no quería. Entonces, pues tuve ahí como un momento de, bueno, ¿y qué hago ahora? Y dije: "Vale, pues voy a hacer algo que me guste realmente". Y a mí me encanta aprender idiomas, se me da muy bien de manera general, aprender inglés, estaba también estudiando francés, y dije: "Bueno, pues voy a intentar dedicarme a algo que me guste para poder disfrutar de lo que trabajo, porque si no es una tortura". Y entonces empecé a investigar y vi que podía convertirme en profe de español para Okey. enseñar, ¿no? Y vale, y me apunté a un curso, pero empezaba un poquillo más tarde y entonces, pues nada, pues tenía ahí como unos meses, pues de hacer nada, literalmente. Entonces, pues Ujú. nada, me fui a Polonia a visitar a una amiga. Iba a estar 2 semanas, perdón, pero justo cerraron las barreras de las, A las Fronteras. fronteras, ¿te tocó eso? Uf, en plan okey. 3 o 4 días después de que llegara a Polonia. Y no Ujú. pude volver a España, obviamente, hasta junio, así será en marzo o algo así. O sea, ¿te quedaste que como 3, 4 meses? Sí, Okey. aquí Era el encerrada. destino. Guau, ¡qué historia! Sí, 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 okey. Que mi primer contacto con Polonia fue bastante triste. O sea, no era Sí, la primera vez claro. que viajaba a Polonia, a lo mejor era la segunda o tercera, pero igualmente había estado antes como una semana, como mucho había estado anteriormente, hasta ese día. Entonces, claro, estuve aquí tan no sé cuántos meses sin viajar, obviamente, ¿no? Sin poder casi salir del apartamento, porque encima vivía en un apartamento con mi amiga, compartiendo piso con 4 personas. Bueno, una situación un poco menos mal que bastante mejor de lo que sé que otras personas, pasaron, que fue muy horrible, ¿no? Sí, sí, pero Entonces, te no había gente en la calle y teníamos hasta estas restricciones de horarios para ver a qué hora íbamos al súper, sí, era muy sí. No se solitario y podía mucha ni siquiera ir incertidumbre. al bosque en las primeras Sí, sí, semanas Ah, en era las sí, una que cosa. cierto, no podías ni salir a la al sí, al ni al parque ni bosque, nada, ni ¿no? a la playa, ni al parque, porque no se sabía qué era lo Ujú. que estaba pasando. Ujú. Así que esa fue mi primera impresión de Polonia. Fue bastante cuando la gente me decía: "Bueno, ¿y te gusta Polonia?". Yo decía: "Es que no la conozco, llevo ahí 5 meses y no sé qué es, no he visto más de mi calle", literal. Ujú. Claro. Entonces, bueno, y ya ahí empecé a hacer el curso, que empezó a Okey. distancia. El primero que hice fue con
International House, sede de Ajá. Madrid. Ujú. La verdad es que ahí tengo que decir que me gustó bastante, creo que fue muy buena introducción al mundo de L, porque yo no conocía nada. Además, muchas de las profes que tuve son autoras del método Vitamina, no sé si lo conocéis, de Segel. Y bueno, como yo aprendí con ellas y también vimos muchos ejemplos del libro, pues yo el libro, ese manual lo comprendo bastante, me gusta bastante las secuencias, hay cosas que más o menos, pero bueno, me gusta bastante y es el que a día de hoy uso más a menudo en mis clases todavía, porque me gusta mucho. Y me gusta también que ellas, como claro, como están muy metidas en todo el tema de la investigación, de manuales del y tal, pues están muy actualizadas. Entonces ya nos dieron información bastante actualizada de ese momento, 5 años o 6 años atrás, de pues la enseñanza de L. Entonces, ¿fue interesante? Sí. ¿Me vino bien? Sí. ¿Me dio ciertas ideas de actividades tal? Sí. ¿Qué pasó? Que yo empecé a dar clases, ¿no? Y no tenía ni idea de cómo dar una clase. Y ahí está el Sí, problema. sí, sí, conocías el manual y hasta ahí, ¿no? Exacto, Claro. ¿no? Que aunque sí que habíamos hecho prácticas en el curso, em, no tenían nada que ver con lo que es dar una clase como tal tú solo a un alumno. O sea, tanto desde, porque claro, yo encima tenía alumnos individuales, empecé así. Entonces, ¿qué currículum sigo? ¿Sigo un currículum? No. ¿Me preparo yo materiales? ¿Los encuentro? ¿Dónde los encuentro? ¿Qué cosas hago? ¿Qué? No tenía ningún tipo de estructura ni de Ujú. idea de a qué hacer. Y yo soy una persona que se agobia muy fácilmente, Okey. soy muy dramática y necesito estructura, literalmente. Es decir, si yo no tengo una estructura, a mí me cuesta ser creativa o imaginarme cosas o crear desde cero, ¿no? Hay gente que puede hacerlo sin ningún problema y oye, crea cosas impresionantes. Yo no puedo. Yo Yo es creo algo que que no por más puedo. de que porque a mí se me da muy bien improvisar y por eso Ujú. la anécdota esta que hablábamos antes de empezar a grabar de mi primera clase como profe de Sí. español, hace mucho tiempo, medio que la salvé porque se me da bien improvisar. Igual el estrés que tenía y el nivel de sudor que estaba teniendo en ese momento, es terrible. Yo creo que todo el mundo agradece tener esa estructura Ujú, y por lo menos una secuencia sensata en la cabeza que te diga, bueno, ujú. después de uno va 2 y después de 2 va 3 Exacto. y si algo se sale de ahí, lo vemos la próxima clase o te respondo después por WhatsApp o lo que sea, pero por lo menos hay algo de Ujú. donde agarrarse. Sí, sí, sí. Eso Claro, es es que cierto. nuestro trabajo es muy en vivo, ¿sí? O sea, Ujú, no sé, como cuando estás otros tipos de trabajos en los que tal vez no tienes mucha idea, pero no tienes que estar en vivo reaccionando ante las cosas. Investigas un poco, le hablas a alguien, preguntas, no sé, para construir algo, programar algo, por ejemplo, ¿no? sí. Pero el problema es que nosotros tenemos vamos a decir, formación, y llegamos y ya en vivo pasa todo menos lo que piensas que va a pasar, porque tú piensas que Sí. vas a llegar y vas a abrir tu libro y todo va a estar como muy claro, pero no, alguien te empieza a preguntar algo, tienes que mantener la atención de la gente, incluso con los uno a uno, el estudiante te empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con esto o cómo manejar situaciones muy específicas que tal vez también te causan emociones. No tiene nada que ver solo con el manual y el verbo ser y estar. Y Sí. que las primeras clases que tú das como profe independiente, no ya con una escuela, pero como profe independiente, es tu marca la que está dando la cara, es tu Ujú, cara, es tu nombre. ujú. Entonces, ya no solamente estás dando la clase, es que sí, tienes que vender que Sí. sabes lo Ujú, que estás ujú. haciendo, que tienes una certeza absoluta, porque es que ese estudiante te está juzgando, porque es tu cliente. Claro. Ujú. Pero también Entonces, si no. trabajas para una escuela, o sea, eres tú a través de la escuela. Sí, pero quien se lleva la reseña negativa es la escuela, no eres Bueno, tú. sí, sí. No es tu nombre el que está ahí en la línea que dicen, esa profesora no sirve. Capaz dicen, una profe de esa escuela no sirve, Claro, sí, sí, pero sí. no es tu nombre que Sí, el síndrome del impostor siempre te pega un poco más duro, ¿no? Sí, por sí. supuesto, sí, sí, sí. De hecho, yo no tengo ni idea de por qué esos alumnos del principio siguieron dando clases conmigo, porque decía: "Chiquis, si no sé no sé lo que estoy haciendo". Bueno, Sí, creo como que total. siempre nuestra percepción siempre es mucho peor. Ujú. Nosotros como tenemos en la cabeza esto, no sé qué es un pivo y no sé qué está pasando y qué voy a decir y cómo voy a hacer esto, pero con la sonrisa, ¿no? Podemos un poco improvisar y no siempre Sí. se dan cuenta de todo lo que pasa en nuestra cabeza, ¿no? Que esa es otra. Claro, porque
yo hice esta formación, ok, pero en la formación específica no me enseñaron a enseñar español como tal. O sea, me decían, secuenciar una clase sí que me dieron algún ejemplo, pero la verdad es que no me sirvió para nada, porque era como muy específico, muy detallado, muy tal, y yo cuando lo intenté llevar al aula dije: "Es que esto no tiene nada que ver". Y es que dar clases individual a dar clases en una escuela es muy diferente a la hora de estructurar una clase, muchísimo. De hecho, Claro. hay muchas clases individuales que yo, aunque haya traído mi estructura y mi clase súper preparada, como hemos dicho, no ha salido así. Y tienes que Ujú. improvisar y sacar y salir del embrollo por tu cuenta en el momento, ¿no? En una clase, en una escuela de idiomas o en el colegio, sí que puedes crear tu estructura, tu plan de clase y sí que lo puedes seguir bastante bien, sin que haya muchas interrupciones. Entonces, ya por sí eso había una diferencia muy grande. Pero es que encima después yo no había aprendido a enseñar español. Yo soy nativa, soy española, Ujú. soy de Madrid, ok, todo genial, perfecto, que eso a nivel de venderme Ujú. queda muy bien y muy bonito. Oh, de Ujú. Madrid, ah, nativa, tal, tal, tal. Vale, yo no tenía ni idea de enseñar gramática porque yo realmente, ¿cuándo había sido la última vez que había estudiado o visto algo de gramática? En bachillerato. O sea, cuando empecé, pues Sí. hacía unos 5 años que no había visto nada de gramática, ¿no? Entonces, ¿qué Además, pasa? no es lo mismo como a ti te la explican en el bachillerato que la hablas, a Y cómo se la encima, tienes claro. que Ujú. entregar a alguien que no tiene ni idea. Y también ahí entra otra cosa que también siento que es muy importante, que en estas escuelas, y en estas formaciones te dan, el método para enseñar español. ¿A quién? No es Ujú. lo mismo como aprende un polaco, ¿no? Que como aprende un francés, de cómo aprendieron y cómo aprenden, y ahora tampoco es la misma su lengua, ¿no? La raíz de la lengua de un francés Bueno, que y la no es lo polaca, mismo un niño que un adolescente, que un adulto, o que un adulto que también. quiere aprender por viajar, o un adulto que quiere Del aprender por trabajo, o porque se casó o está de pareja con una persona que sí es nativa. Son motivaciones totalmente diferentes, una audiencia totalmente diferente. Ujú. ¿Cómo fue que evolucionaste tú sola por tu cuenta? Llorando mucho. O sea, Esta literalmente, es la no, vida del realmente freelancer. sí, gracias a mis alumnos, realmente, ¿no? Porque claro, lo mismo que le pasó a Patricia, a mí también pasó con otras situaciones, ¿no? Que de repente, pues, te encuentras con un tema que tú como nativo dices: "Pero, ¿cómo no vas a entender esto?", ¿no? Como es súper fácil, súper sencillo. Por ejemplo, ¿por qué algo es masculino y femenino? Lo y el la, pues, Ujú, que sí, ¿no? Pero una palabra Ujú, así, otras asá, y ya está. ujú, Pero ujú. claro, cuando te toca explicárselo a una persona que no tiene ni idea o que en su idioma ni siquiera existen los artículos, y ahí fue cuando yo, pues básicamente por necesidad, me iban saliendo problemas y los iba resolviendo según iban saliendo. Sí Ajá, que hice un curso específico de gramática con también International House que me enseñaron 4 temas, pero la mayoría de los alumnos que yo tenía, sobre todo al principio, eran nivel A1, A2, y esos temas que me enseñaron eran, la mayoría, niveles más avanzados. O sea que, aunque sí que me enseñaron algo, no es que me sirviera mucho y no lo pude poner en práctica en el momento. O sea que se me olvidó la mitad también. Entonces, lo ajá, que tuve ajá, que aprender lo hice yo por mi cuenta. Pues en internet en ese momento casi no había información, cuando yo empecé, ajá. de cómo enseñar ciertos temas de gramática de L. Me compré este libro, Gramática del estudiante del español, creo que es, Mm. y ahí eso ha sido como mi salvavidas, literalmente. Me lo estudié, me lo tenía que estudiar yo, en plan de, hostia, esto es así, en serio, qué fuerte, ¿no? Y así fue un poco como yo me saqué las castañas del fuego, pero no porque me lo enseñaran en las formaciones que hice, Ujú, o sea, fue claro. así. Y entonces yo, como he dicho que necesito bastante estructura, pues a mí en ese caso yo me sentí bastante como desnuda, ¿no? En ese caso, que no tenía los materiales, no tenía las herramientas. Y Y a mí sola. eso me agobiaba mucho. Pienso que también nos sentimos a veces muy solos, Ujú. porque, okey, aunque trabajes en una escuela, y haya otros profesores, a excepción de que sea una escuela solo de español, tal vez, no tienes ni con quién compartir. El otro es profesor de inglés, el otro es de matemáticas, el otro es de francés, cada quien está en su rollo. Y si estás, tú solo por tu cuenta, pues estás tú solo un poco con tus ideas y nunca tienes ni con quién validarlas, ni con quién compartirlas, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto. Yo no tenía, aunque sí que tenía compañeros de promoción de cuando hice el curso, pero no tenía como tal, no teníamos, bueno,
no teníamos ese contacto Okey. de compartir y tal, porque también como todo fue muy a distancia, ¿no? Ujú. Es tampoco estamos todos en el Además, mismo me imagino que no todos estaban en Polonia, ¿no? nadie. Como tú. Ujú. Ujú, ujú. Sí, es importante tener esa comunidad que te acompañe en el contexto en el que estás, porque es que no es lo mismo, no es lo mismo preguntarle a otra persona. Uno normalmente siente que no, ya sabes, ya piensas que no tienes ni idea de lo que estás haciendo y que además no puedas confirmar con alguien más que tal vez es una experiencia en común y que todos estamos en la misma, es muy duro. Ahora, y entonces fue de ahí que surgió Planea Profe, ¿sí? Como de esta Sí. experiencia traumática o no tan traumática que tú viviste, fue que Ujú. empezaste tú a crear como este método de planeación, ¿sí? Sí, porque yo me apunté recientemente, a lo mejor será un año o más, a un máster, porque decía, Okey. vale, como no tengo ninguna formación universitaria, ningún título, me gustaría poder tener uno para poder acceder a trabajos un poco mejor pagados o simplemente actualizarme como profe porque hacía 5 años que no hacía nada. Y me apunté al máster. Y es verdad que han habido asignaturas que han sido útiles, me han enseñado mucho, al igual que otras asignaturas que deberían de darme ese vacío, de llenarme ese vacío que yo tenía, no me lo han llenado. Entonces digo Ujú, yo, ¿cómo puede ser que te gastes no sé cuántos euros en una formación que no te enseña a enseñar español? O sea, que al final se basan mucho en la teoría de adquisición de idiomas, la teoría del no sé qué, no sé cuántos, y aún así vas a clase y sigues sin saber cómo ponerlo en práctica. Eso es lo que yo veo que es el gran problema. La teoría, muy bien, obviamente hay que aprenderla, hay que estudiarla, hay que saber todos los diferentes métodos de enseñanza, métodos de aprendizaje, hay que entender la teoría, sí, pero hay que saber llevar a la práctica. Y ese es el ujú. paso que yo creo que la mayoría de las formaciones, al menos las que yo he asistido y que también he escuchado a otros profes decir, porque también hablo con profes a través de mi plataforma, todos decimos lo mismo, no te hacen el puente de teoría a práctica. A Entonces, tú práctica. tienes toda la teoría, llegas Mm. a clase y dices: "Va, ¿y cómo la pongo en práctica?". No, no tengo pasos A, B, C, D, no tengo haz esto, haz lo otro, al otro. Eso no lo tenemos, ¿no? Y mucho, pues, lo aprendemos, pues, por necesidad, por urgencia, porque es que hay que salir de ese embrollo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso creé Planea L, porque yo decía: "Jue, seguro que hay muchos más profes que, como yo, acaban de empezar o han empezado hace poco tiempo y, se han sentido igual de perdidos que igual que yo me sentía hace 5 años cuando yo empecé". Aunque hoy hay incluso más herramientas y más información. Pero Entonces, es pues que dije: hay "Bueno". más, pero sigue sin haber ese puente, ¿no? Y no solo Exacto, en el máster, o sea, cuando exacto. entras a webinarios, a conferencias, a formaciones, te bombardean de Ujú. miles de informaciones, especialmente si son gratuitos, ¿no? Se vuelve marketing más que nada. Y sales de ahí con un montón de más información, que yo digo que es más presión de todo lo que tienes que saber y tienes que hacer, pero no tienes ni idea de cómo llevarlo, ¿no? Eso porque la estructura es venderte, no decirte cómo, pero decirte qué es lo que tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. Y Ujú, presionarte para que lo hagas. Y entonces te quedas ujú. como, ¿cómo? Y nadie nunca te dice cómo, técnicamente a menos que pagues. Pero incluso cuando pagas, No, cuando pagas muchas tampoco. veces no. En Ujú. conferencias, con toda certeza, son para hacer conexiones y hacer networking y ya está. Networking. Sí, Ajá, igual. ajá, Pero para aprender cómo hacer algo, tiene que ser un workshop, tiene que ser ajá. algo concreto, tiene que ser y algo que sepas que viene de gente que piensa de esta manera, ¿no? Hay Ujú. que ejecutar esto, ¿cómo lo bajo a tierra? Porque, Claro. por ejemplo, de todos los exámenes que tomé de, ¿cómo se llama esto? De vocación cuando era Ujú. adolescente, todos me decían que mi cerebro no funciona bien con el mundo abstracto. Las ideas abstractas, mi cerebro no sabe cómo, con qué se come eso. Ujú, Entonces, yo también soy una de esas ujú, personas que necesito verlo en práctica, cómo se ejecuta esto. Si tú no me lo ujú. muestras, yo no, No te no lo sirve nada esa registro. información, Sí, sí. como Claro, más tangible, podemos usar esta sí. palabra, como que pueda ser como más alcanzable y que incluso puedas, puedas como probarlo y ya con tu experiencia empiezas a modificar un poquito a tu forma, pero como una receta más dada y más Que estructurada. además te facilita la vida como profesional, porque ¿por qué tienes que reinventar el agua tibia? Podrías perfectamente encontrar a alguien que ya tenga un método
y Ujú. adaptarlo, como dices tú, Sí. a lo que tú Como necesitas. Aldara, que ya lo tiene. Eso es lo que le iba a Ujú. preguntar. Entonces tú creaste un método para bajar eso a tierra. No sé si un método sea la palabra correcta, y si lo hay, no le he puesto nombre. Pero lo que sí es que dije: "Vale, voy a intentar dar ideas, pero lo más prácticas posibles que pueda para que los profes puedan cogerlo y llevarlo al aula y usarlo en el aula". Y, por ejemplo, una de las cosas que sí que comparto mucho es, y creo que me repito como el bueno, yo qué sé, creo que estaban ya está hartos de mí la gente, pero lo de la estructura de la clase, ¿no? Y es que es Ujú, algo muy simple, muy básico, hay muchos profes que no tienen. También hay que decir que depende mucho de la situación, se puede tener o no. Yo tengo ujú, alumnos que me vienen y me dicen: "Ah, Lara, hoy tengo un examen de español", porque son del cole, "y necesito ver esto". Pues ahí estructura, obviamente no puedes meter, ¿no? Pero aún así, si tú sabes qué hacer en la clase un poco, cómo hacer una secuencia de clase completa, qué hacer primero, qué hacer después, cómo terminar, cómo empezar, pues eso te ayuda muchísimo a, primero, a no bloquearte a la hora de crear tus clases y segundo, a salir de una situación incómoda en la que no tengas ni idea de qué hacer, que eso nos ha ujú, pasado a todos. Que de repente el alumno, pues, no sé, o ya has hecho todo lo que tienes planeado y te quedan 10 minutos de lección. Buah, ¿y ahora qué? ¿No? Por ejemplo. O te viene un alumno nuevo, no te ha dado tiempo para preparar nada y tienes que empezar la clase sin nada. ujú, Jo, pues eso da mucho estrés, mucho agobio. Entonces yo digo, ese agobio lo hemos sentido todos, pero si tenemos al menos una estructura de base que conozcamos, que sea flexible, sencilla y que podamos adaptar a la situación, pues yo creo que eso ayuda a todo el mundo, al menos claro. a llegar a la clase un poco más tranquilos, decir, vale, oye, controlo algo, no estoy totalmente a ciegas aquí, ¿no? Y eso es un poco lo que yo R que R estoy todo el rato diciendo a los profes, ¿no? Tener una estructura de clase, puede ser la que doy yo, que yo doy una bastante simple, puede ser la que la que doy yo, pero adaptada a tus necesidades o lo que a ti te gusta, puede ser completamente diferente, o sea, da igual, realmente. Yo doy una, Ujú, pero porque es la que me funciona y porque quiero dar algo que la gente puede usar como referencia, pero que hay millones de formas. Tener una estructura de base, tener también como una, ¿cómo decirlo? Unas actividades, un grupo de actividades que sepas que funcionan, que, bueno, que a ti te funciona, que sepas cómo van, que tengas los materiales adecuados. Una batería de actividades también te ayuda a no empezar desde cero. Es ujú, cierto que esas actividades también las vas construyendo a medida que, bueno, pues vas teniendo experiencia, pero también hay ya muchísimas, que sí que hay plataformas como ProfeDL, muchísimas más que ya te ofrecen muchísimas actividades ujú, bien ujú, planeadas. claro. Y probadas. Ujú, Sí, exacto, y probadas y que ujú, son buenas y que más sabes que es una plataforma de referencia que gusta, que está bien y que por lo generalmente está guay, ¿no? Pero eso es un poco eso, de decir, vale, tengo una estructura, tengo unas actividades, al menos no voy desde cero. Y eso ya claro. ayuda mucho a, sobre todo, los profes nuevos, que son los que más perdidos están, obviamente. Súper, me encanta. Me encanta porque creo que, como dices, uno piensa que al entrar a una conferencia, al ir a una formación, al ir a un curso, va a tener todo lo que necesita y no. Y creo que puede ser muy frustrante y decepcionante. Entonces, Ujú, crear como esta conciencia, este puente, me encantó lo que dijiste, como este puente ujú, es muy valioso, ¿no? ¿Sabes lo que pasa también? Que muchas veces cuando estamos empezando en una nueva carrera, como es el caso de los profes de idioma que se lanzan a ver qué pasa y que está buenísimo, pero de repente compras este curso o pagas este máster pensando que te van a dar todas las respuestas y no te la ¿Y no? dan, te frustra un montón, sigues igual sin las herramientas o los recursos que realmente necesitas y a veces simplemente necesitas recordar que eres un profe independiente y que el mejor recurso que tienes eres tú. Entonces, por ujú, más de que ese aprendizaje académico está buenísimo y mantenerse actualizado es totalmente válido y necesario, tienes que poder confiar en ti mismo, en que lo vas a poder resolver. Y me encanta esta idea de que con una estructura, y me parece que funciona no solamente para dar clases, sino a nivel de negocio. Si tú sabes que viene principio, medio, final, cada mes, cada contrato con cada estudiante, cada año, cuando vas a planificar por tu año, y te facilita un poco la vida porque ya es más predecible. Por más de que te lancen unas bolas curvas y tengas que adaptarte aquí y allá, vuelves al lugar base donde puedes retomar el control y seguir para adelante
sin tanto rollo, ¿no? Y sabes que también veo que no hemos hablado, porque estamos hablando desde nosotros, ¿no? Nosotros como Ujú, profesores, nosotros como profesionales, nos sentimos más tranquilos, nos sentimos más preparados, pero también el efecto que tienen nuestros clientes estudiantes, como les queramos llamar, ¿no? Es muy fuerte porque el estudiante que de por sí, especialmente adultos, ya están en una posición vulnerable porque están aprendiendo una lengua nueva y están inseguros y lo que sea. Y el que sepan cada clase que van a llegar y que va a haber una estructura que se va a repetir, los hace incluso llegar más preparados, tanto mentalmente como literalmente, ¿no? Saben que los deberes se revisan al principio, saben que se revisan de esta manera, saben que se envían antes, saben que se envían después. Y esta estructura que vas construyendo hace que también tengan mejores resultados. ujú. Y a Claro. ti como profe también como que te da ese, ¿cómo se dice? Mm, que te hace ver más profesional, Claro, le da más claro. confianza. Reducir la ansiedad en general, Mm, la ansiedad de ese estudiante o de ese cliente te ayuda muchísimo a mejorar tu posición, verte más seguro y poder venderte, no solamente para que reanuden el proyecto, el contrato, lo que sea que tengan, pero para que te refieran a otras personas, porque saben que lo que sea que te lancen, tú lo vas a poder resolver y se Ujú. sienten confiados y cómodos de que van a llegar a alcanzar sus objetivos precisamente por eso. Ahora, entiendo que tú creaste un club, ¿puede ser? Sí, recientemente. Cuéntanos un poquito de eso. okey. Sí, porque es que, ¿sabes? Aunque yo, claro, a nivel de negocio tengo como unos pilares de los que suelo hablar, que es planificación, un poco de formación y también como ideas actividades, Ujú, aún así me parecía como que estaba todo como muy poco organizado. okey. Y es un poco Ujú, friki. ujú. Ya, jo, es que me da que a lo mejor la gente, pues, se estará liando, porque a lo mejor un mes habló de una cosa, otro mes habló de otra, otro mes habló de otra, y a lo mejor la gente, pues, no como que el mensaje que quiero transmitir no está llegando de la manera adecuada, ¿no? Entonces, pues, estuve dándole muchas vueltas a esto, y ya una profe en uno de los talleres me dio la idea a ella de: "Oye, ¿podrías hacer algún tipo de club, algún tipo de comunidad, tal?". Pero en ese momento no estaba yo en un momento mental adecuado para pensar en eso, pero se me quedó ahí. Y entonces hace poco lo estuve pensando más y dije: "Venga, voy a investigar qué hay por el mercado, qué tipo de plataforma", porque es lo más importante, ¿no? ¿Qué plataforma puedo utilizar para crear una comunidad y poner todo lo que yo quiero, ponerlo en orden? Y al final encontré Stan que tiene también para hacer comunidad, es bastante simple, muy sencillita de usar. Dije: "Perfecto, puedo hacer categorías de los elementos", o sea, que tengo actividades, planificación, talleres, grabaciones, también como mini tutoriales, y lo tengo todo ahí bien estructurado, bien organizadito y me da una tranquilidad porque Okey, puedo meter ahí todo lo que he ido creando, lo tengo ahí todo metido, todo lo que voy a ir creando más, lo tengo ahí. Además, es un sitio donde yo puedo hablar más, porque en redes sociales no hay mucho espacio y Ujú. ujú. tampoco voy a estar ahí 50 horas hablando porque nadie se va a quedar a escuchar. O como otras en este podcast, ¿no? Que es de formato más largo, pues tienes más espacio para hablar, para desarrollar tus ideas de una manera un poco más centrada, ¿no? No tener que ponerlo todo tan, resumido para que sea fácil de leer así a primera vista, ¿no? Entonces, por eso creé el club, la verdad, y es un proyecto a largo plazo como un podcast, ¿no? Que sabes que vas a ir construyéndolo poquito a poquito, pero la verdad es que tengo muchas ganas y creo que es de las mejores ideas que he tenido recientemente. Okey, súper, me encanta. Me parece una buena idea porque vas como porque creo que como profesores en general tendemos a hacer muchas cosas, pero luego se quedan en el aire o se quedan Sí. volando o no están organizadas. Es como, ¿cómo decirlo? Como, se me fue la palabra que quería usar, pero bueno, ponerlo todo en un mismo Mm, espacio, me parece Ando eso fenomenal. exactamente. Ujú, Tantos proyectos a la vez le comentaba a Nali hoy cuando empezamos a grabar que ayer estaba hablando con ChatGPT como, ayúdame a organizar esto porque me estoy volviendo loca, siento que estoy por todos ujú, lados y no hay nada concentrado y una de las ideas que tengo pendientes de abordar es hacer algo así como tu club, pero en este caso es un Patreon. Entonces, sí, publicar contenido a la semana, la gente se suscribe si quiere saber de estos temas, de estos varios temas que toco que todos tienen que ver con marca, con diseño y con ser emprendedor y ser profesional independiente, pero está todo dentro de un mismo ya, globito y tiene como más ujú, sentido y siento que me apacigua la ansiedad y todo tiene un poco más totalmente. de sentido. Además que sabes claro. que la gente que está ahí metida es realmente la gente que quiere
de Ujú, verdad y honestamente sabe ver de ti o de tu trabajo, tu forma de explicar las cosas, ¿no? Y eso a mí me transmite también tranquilidad de decir, pero claro, en redes sociales, como no sabes realmente quién te está mirando, quién te está viendo, pues también tienes que tener también mucho cuidado de lo que dices, de cómo lo dices. ujú. Aunque es verdad que yo no suelo expresar tampoco, o sea, yo no me meto en líos, no me gusta meterme en líos en general, ¿no? Pero es verdad que, siento a lo mejor más miedo de cometer errores Ujú, en, claro. las redes sociales, ¿no? Y yo sé que obviamente los cometo porque al fin y al cabo soy humana, ¿no? Y no tengo aquí 20 años de experiencia de L, realmente tengo Ujú. 6 ya casi. O sea, es muy poquito, realmente, si lo pones en perspectiva. Pero siento que tengo más tranquilidad y más seguridad en este espacio más reducido, que de momento creo que hay ya 8 profes, que se han apuntado, y puedo ahí desarrollar todo tranquilamente y puedo ir también probando a encontrar cómo está un poco más mi voz ahí dentro para cuando se vaya apuntando más gente, pues yo ir con más tranquilidad también, decir: "Vale, va bien, lo estoy haciendo bien". Sí, porque además en redes sociales hay un montón de bots, haters y todo, ¿no? Y en este A mí me otro encantan los espacio haters porque me dan me no. dan me dan interacción, me dan números, me dan cosa, movimiento, algo. Yo de momento tengo la suerte que no me he encontrado a nadie, o sea, no he tenido ninguna mala experiencia con esta cuenta, Ujú, para nada. Y lo okey. agradezco muchísimo porque se me da fatal en las enfrentaciones y como decir, lo paso fatal e intento evitar. Entonces, me alegro de no haber tenido ningún problema Okey, es y espero bueno, que se es mantenga bueno. Dicen que cuando los empiezas a tener es cuando empiezas a tener mucho éxito. No, yo problema porque prefiero también medir mi éxito diferente, ¿no? Súper, me encanta, pues entonces creo que esa es la conclusión de hoy, comunidad, estructura, y puente. Me encantó puente, me quedo con esto que dijiste de puente, este puente entre toda la parte técnica o teórica y entre la realidad. Me parece algo fundamental. Entonces, si alguien que nos está escuchando nos quiere compartir su experiencia, cómo ha creado un puente, qué ha estudiado, cómo llegó a ser profe, cuál ha sido su camino, nos encantará. Voy a dejar en la descripción toda la información sobre Aldara para que la encuentren, para que sepan un poco más cómo es que ella trabaja. Y muchas gracias por escucharnos y Aldara, muchas gracias por compartir con nosotros. vosotras, pues también ha sido un momento muy divertido y muy chulo, así que muchas gracias. Quedaron Muchas muchas cosas por gracias. hablar, pero seguramente te tendremos de nuevo. Sí, Sí, te genial, me ha volveremos a encantado. invitar, eso sin duda. Bien, pues muchas gracias por hoy, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, reír o sentirte un poco más acompañado, compártelo con otro profe. Estamos en Spotify, en YouTube como House of Freelancers y en Instagram como Casa Profe. Nos escuchamos pronto.